Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a tocar un tema con dos personalidades. Fueron ministros de Hacienda en diferentes momentos, relativamente hace poco tiempo. Conocen lo que es el manejo del Estado, conocen lo que es el Estado, conocen también de política porque vivieron y sintieron la política cuando eran ministros. Y vamos a hablar de uno de los temas más importantes que tiene el país de acá para los próximos años, la reforma del Estado. ¿Dónde tenemos que poner el punto? ¿Dónde tenemos que poner la atención? ¿Cómo podemos hacer para tener un Estado más eficiente, mejor gestor y que pueda conseguir más cosas, salir de la pobreza, mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar la situación de los campesinos, de la producción, en fin, de todo eso vamos a hablar hoy. En el primer bloque con Manuel Ferreira y el segundo bloque vamos a hablarlo con Santiago Peña. El último bloque vamos a hablar acerca de la situación de los ganaderos en tiempos del COVID-19. ¿Qué está pasando en el sector ganadero? ¿Cuáles son los desafíos que tienen? ¿Cuáles son los problemas que tienen para vender la carne, para entregar la carne en los frigoríficos? ¿Qué es lo que está pasando en materia de seguridad? De todo eso vamos a hablar con Pedro Galli y Marcos Pereira, ganaderos, sobre este importante tema. Por supuesto, antes de ir a la pausa e iniciar el debate, disfrutemos de un rico café Lavazza, un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Esto lo distribuye y representa Café Par, Lavazza, el mejor café. Pausa y retornamos. ¿Qué tal, Manuel Ferreira? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, se habla mucho de la reforma. Este COVID-19 va a traer profundos cambios en el mundo. Y va a traer profundos cambios a partir de las crisis que se van generando. Y las crisis son momentos de cambio siempre. Y en Paraguay se empezó a hablar de la reforma, de la importancia de la reforma. El gobierno dijo que iba a presentar un proyecto de reforma. Vos como economista, como exministro de Hacienda, si tuvieras que presentar un proyecto de reforma, ¿qué contemplaría fundamentalmente? Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta primero qué es el Estado paraguayo Sí. en particular. Y yo creo que el Estado paraguayo es un Estado que básicamente no le presta servicios a la gente, o no le presta servicios de calidad, por lo menos. Le presta malos servicios. Le presta malos servicios a la gente. Y la otra definición que yo te daría del Estado paraguayo es una agencia de empleo. Cierto. Entonces, te traje incluso algunos datos para que podamos ir mirando eso. No sé si tenemos... Sí, vamos a empezar a pasar. ¿Cuáles son los gráficos que vamos a empezar a pasar acerca de los números? ¿Cuáles son los números que te interesan? Y básicamente te quiero mostrar lo que ha ocurrido desde el año 2003 más o menos, donde empezamos más o menos a tratar de hacer las cosas medianamente bien. En el año 2004 se pasa el primer proyecto grande de reforma tributaria, Sí. la famosa Ley de Adecuación Fiscal. Esa Ley de Adecuación Fiscal generó ingresos importantísimos para el Estado, ¿verdad? Fue creciendo el ingreso, casi 6 veces nosotros hemos crecido en ingresos en este tiempo. Desde el 2004. Desde el 2004 hasta hoy, hasta el año 2019, hemos crecido casi 6 veces. O sea, recaudamos casi 6 veces. Es mucho. 6 veces más es mucho. Es muchísimo. Pasamos, obviamente se aprovecharon, hubieron un montón de circunstancias que generaron ese incremento. Paraguay y su economía tuvieron un viento de cola extremadamente favorable. Se formalizaron muchos sectores. Yo no sé si vos recordás, antes del año 2005, por ejemplo, se importaba computadora por kilo en Paraguay, ¿verdad? Tenemos los datos, si queremos... Tenemos problemas con el internet, pero una vez que empecemos a bajar, vamos a ir pasando. En ese mismo proceso de tiempo, se ha usado los gastos básicamente para pagar salarios. Y acá hubieron dos cosas que ocurrieron. Por un lado, se incrementaron
la cantidad de funcionarios públicos que teníamos. Sobre todo en algunos sectores esto fue extremadamente importante y extremadamente llamativo. Pero no solamente se generaron incrementos, ahí podemos ver algunos... Estos son los ingresos y gastos datos fiscales. Claro, la línea verde de la arriba es básicamente el ingreso total que tenemos, ¿verdad? Sí. Ese ingreso total que tenemos y la línea verde de abajo son los ingresos tributarios. La diferencia son los ingresos no tributarios, por ejemplo, royalties, compensaciones de Itaipú, etcétera, etcétera. Y está dividido por periodo presidencial, ¿verdad? Cuando miramos la tabla que está arriba, vemos que el gobierno de Nicanor Duarte Fruto subió más o menos 25% los ingresos. Durante ese periodo de tiempo subió 25%, pero si miramos vamos a ver también que más de 25% se subió la planilla salarial del Estado, ¿verdad? Es decir, aprovechando que había más plata, se subieron los salarios también de los funcionarios públicos. Se subió la planilla salarial, que es una mezcla de cantidad de trabajadores con salarios que se pagaron. Yo fui ministro de Federico Franco en el año 2012. En el presupuesto 2011 se suben los salarios en promedio 38%, sí, 38% al sector público. Recuerdo. Ese 38% nos hizo entrar en un déficit que fue un déficit. ¿Y por qué se decidió eso, por ejemplo? La verdad que no tengo idea, porque esta fue una decisión que se tomó en el Poder Legislativo en realidad. No se tomó en el Poder Ejecutivo. Fue una decisión que se tomó, nos hizo entrar en déficit. Sí, exacto. Y hasta hoy seguimos en déficit. Estos datos que vemos acá, porque acá también hay una cuestión que no hay que confundir. Gran parte de la concentración de salarios y funcionarios hoy está sobre todo en los salarios más bajos. Sí. Entonces, tenemos alrededor de casi 300.000 funcionarios en los salarios más bajos y uno de los problemas que tenemos es que los trabajadores de salarios más altos, que tienen más responsabilidades, ganan relativamente poco. Entonces, tenés estas circunstancias. Tenés, por ejemplo, un chofer que puede ganar 7,5 millones de guaraníes cuando en el sector privado gana 2 millones. Y tenés, por otro lado, el ministro de Hacienda que te maneja 6.000 millones de dólares de presupuesto, que gana 22 millones de guaraníes. Un salario, en Paraguay nadie maneja ese volumen de presupuesto y debería pagar un salario bastante más parecido al sector privado. Pero esos 22 millones ya engloba todos los beneficios, gastos de responsabilidad, títulos. Ya engloba todos los beneficios. Ya engloba todo. Ya engloba todos los beneficios. O sea, los salarios de cargos de responsabilidad son altos, por tanto es difícil conseguir gente buena. Y los cargos de salarios bajos, de poca responsabilidad, son fáciles de conseguir. ¿Qué es lo que pasó? Se metían amigos, se le garantizaba el sueldo a los amigos. La agencia de empleo. Esa es la agencia. La agencia de empleo. Sí, incluso el siguiente gráfico, ¿querés ver? El siguiente gráfico podemos ver donde tenemos, este es el que habíamos visto anteriormente. Este es el nuevo. En total de salario. Fíjate que alrededor, no, perdón, vamos al anterior. Vamos al anterior otra vez. Ahí. 30% de los salarios están concentrados en el Ministerio de Educación, son básicamente docentes. Tiene alrededor de 100.000 funcionarios. El 18% más o menos está concentrado en personal de blanco, en Ministerio de Salud, básicamente, y personal de defensa que está en eso es policía y militares. Policías 14% y militares 8,7%. Y 6,3% es básicamente administración de justicia. ¿Por qué estoy diciendo? Estoy buscando acá aquellos servicios que el Estado te tiene que prestar. Estamos hablando de salud, educación, defensa y administración de justicia. ¿Verdad? Defensa, seguridad y administración de justicia. Tenemos mucha concentración, hay un 40% en ese tipo de salarios. Y si miramos el gráfico que sigue a este que acabamos de ver, vamos a notar que básicamente cuando miramos el caso de Paraguay, Paraguay está más o menos, es básicamente el primero, vemos que Paraguay es el que más porcentaje tiene de salarios en gasto de seguridad. En otros países, como Perú, por ejemplo, se está utilizando mucho más tecnología que solamente personal. Entonces tenés sistemas de seguridad a través de controles satelitales, tenés mucho
mucho equipamiento, tenés una fuerza de seguridad mucho más profesional que la Las que calles tenemos más acá. controladas por tecnología. Las calles mucho más controladas por tecnología, mucho más inversión en tecnología que solamente personal, en claro. recursos humanos, ¿verdad? Esa es una diferencia. Si vemos el siguiente Es elevado para Paraguay, siendo un país chico, que tenga 80% de su gasto de su seguridad gasto en salario. En salario, es impresionante. Claro, entonces es básicamente lo mismo otra vez, tener soldaditos, tener de repente policías en la calle es lo que se está buscando y no un mecanismo de seguridad que realmente dé cobertura como es lo que estamos buscando. Veamos el siguiente y vamos viendo los distintos servicios que presta el Estado. Esto es el gasto total como gasto dentro del Producto Interno Bruto, donde está la flecha hacia la izquierda está el caso de Paraguay. Paraguay es uno de los países y lo que... Perdón, No, el anterior. Ese. Entonces, está bastante a la derecha. No cambiame de vuelta. Este gráfico, vemos que Paraguay, que es donde está la flecha, básicamente la parte más oscura del azul es el gasto salarial que tenemos. Y lo que tenemos son muchas transferencias, que es el celeste, y gastos de capital relativamente pocos. Y hace falta mirar rápidamente nomás para ver los colores, cuando siendo Paraguay un país que tiene realmente muchísima necesidad de infraestructura. Estamos agotando los recursos que tenemos en gastar salarios. Fundamentalmente en salarios. En gastar en salarios, que muchos de los salarios son los amigos, ¿verdad? Tenemos un Estado que ha sido prebendario históricamente. Y si vemos la siguiente lámina, vamos a ver que en la siguiente lámina tenemos justamente cuánto se gasta proporcionalmente en función del Producto Interno Bruto y de los gastos totales. Paraguay es el que está en verde, ¿verdad? El gasto salarial como parte del Producto Interno Bruto es relativamente bajo, es intermedio. Sin embargo, es uno de los países que más gasta su presupuesto en salarios. Es uno de los países que más agota su gasto en salarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto le da también mucha rigidez a tu presupuesto. Claro. Te obliga a que vos tengas que cubrir esos salarios permanentemente. Sí o sí, claro. Sí o sí. Sin embargo, si vos tuvieses gastos en otro tipo de equipamiento, hay un equipamiento que va a durar durante un tiempo, gastás una vez, lo amortizás a lo largo de 4 o 5 años y después lo vas cambiando, el gasto es mucho más flexible en términos generales, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina. Y acá tenemos un comparativo de la remuneración de los empleados. Este es un dato del año 2016, donde están las dos flechas, es el caso de Paraguay. Y acá es la misma comparación, la remuneración de los empleados con relación al Producto Interno Bruto. Paraguay es uno de los más elevados, pero cuando miramos la remuneración como porcentaje del gasto total del Estado, es uno de los más altos, está todavía más alto. Es más alto que Argentina, un país que gasta muy mal. Sí, muy mal, sí. Un país que gasta muy mal, que a pesar de que gasta mucho en sus salarios, tiene un espacio fiscal más grande que nosotros, a pesar de los problemas que podemos tener, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente lámina y vamos a ver un poco en términos de prestación de servicios. Esto es gasto de salud, el tema que se volvió más importante en los últimos 2 meses. Y que demostró Paraguay, la ineficiencia del Estado. Y que demostró, claro. En los últimos Y fíjate lo que ocurrió. Cuando miramos la barra azul, esa barra azul es la barra del año 1995 y la barra anaranjada es la barra del año 2014. Muchos países o disminuyeron su gasto en ese tiempo. De salud, sí. Y hay unos cuantos que han aumentado. Paraguay es uno de ellos. Ahora, yo le quiero preguntar a la gente, a pesar de este incremento que hubo en gasto de salud, ¿cuál es la calidad del servicio de salud que tenemos? Y vamos a la siguiente lámina, y en la siguiente lámina vamos a ver una cuestión que es demasiado importante, que es, ¿qué parte es lo que gasta el sector público y qué parte es lo que gasta el sector privado? Como el sector privado no te puede resolver el problema, tenés que hacer lo que se llama el gasto de bolsillo. Tenés que salir a pagar plata para hacer. Paraguay es el primero de todo y fíjense que
sobre un gasto total de 7,6% del Producto Interno Bruto. Cuando miramos los países de la OCDE, los países de la OCDE están más o menos en alrededor del 9%. No estamos tan mal en gastos totales. Pero si miramos todos los países que están ahí, vamos a ver que Paraguay es el país donde la gente tiene que sacar más dinero de su bolsillo que en cualquier otro país, porque el Estado no le cubre. Ahora te pregunto una cosa, Manuel. Si estos son datos del 2014. Hoy, al 2020, ¿siguen siendo porcentualmente iguales o estamos en peor situación? Estos son los datos más nuevos que pudimos encontrar, ¿verdad? Nosotros estamos en una situación bastante parecida. Porcentualmente no ha cambiado tanto esto, ¿verdad? Y acá es donde empezamos a sentir este tipo de cosas, ¿verdad? Y acá es donde se empieza a notar, donde empezamos a notar que tenemos un gasto que parece haber subido a lo largo del tiempo, pero que sin embargo, como calidad de gasto para la gente, no llega el gasto o todavía queda un camino bastante largo por recorrer. Vamos a ver un tema que vos conocés bastante, que es el tema de educación, ya que estás en el Fondo para la Excelencia. En la próxima lámina tenemos los datos de educación. Fíjate que cuando miramos como porcentaje del Producto Interno Bruto, Paraguay está mucho más bajo que la OCDE y que el promedio de América Latina. A Paraguay le falta mucho por crecer. Mucho por crecer. Así como le falta mucho por crecer, sin embargo, Paraguay es uno de los países que más gasta en relación a su presupuesto. Fíjate que y también en salarios. Gran parte del gasto es en salarios, ¿verdad? Tenemos casi un 80% de gasto en salario, ¿verdad? De los maestros. Este es el salario de los maestros. Gran parte del salario de los maestros que muchas veces no saben qué clase hacer. Otros países están utilizando nuevamente la tecnología. Entonces vos hoy tenés, ¿qué es más barato? Cablear todas las escuelas y hacer que el mejor maestro de tercer grado le enseñe matemáticas a los niños de tercer grado y que el maestro actúe como ayudante de cátedra, o tener un maestro que te dice vamos a aprender juntos porque él tampoco sabe. Así mismo. Yo no sé si la otra vez corría por WhatsApp, por ejemplo, el caso de una maestra que estaba dando una clase por Zoom y decía una barbaridad al enseñar matemáticas. Sí, vi. Entonces, ese tipo de casos son importantes. Y fíjate entonces en la siguiente lámina cómo se genera también un impacto en términos del gasto que tiene que salir del bolsillo de la gente. Nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando miramos la parte verde es básicamente el gasto privado que tienen que hacer las familias. Entonces nos encontramos con que la gente tiene que salir a gastar plata porque el Estado no le da. Sí, y vos decís, pero esto ha de ser mucho más importante para los ricos. Sin embargo, si mirás el gráfico de la derecha, lastimosamente no salieron bien ahí algunos números, pero la línea roja es la gente en situación de pobreza extrema. Es la que más gasta proporcionalmente en el sector privado para tener gastos de educación. Esta es la gente que tiene que comprar útiles, que tiene que comprar guardapolvos, que tiene que comprar lo básico para que su hijo se pueda ir a la escuela, ¿verdad? Sin embargo, en la proporción para el más pudiente, el gasto es mucho menos importante. Entonces, esto es lo que me hace a mí pensar en este tipo de conclusiones. El Estado no nos da los servicios que como ciudadanos necesitamos. El Estado no provee esos servicios. Muchos de esos servicios están cubiertos por el sector privado, porque es la única forma de zafar de alguna manera. Y tenemos la situación de que el Estado lo que se ha dedicado y lo que sabe hacer bien es contratar gente, contratar amigos, en realidad, porque muchísima esta gente que hemos visto en los gráficos acá es gente que ha entrado por padrinazgo, que ha entrado por amiguismo y que ha entrado por tener un cargo, no porque tenga la vocación para servir, ya siendo médico, docente, lo que sea. Y después tenés una situación que es muy interesante. Cuando vos mirás la cantidad de funcionarios públicos, Paraguay no está tan mal en términos de cantidad de funcionarios públicos. El problema es que, como no existe ningún sistema de incentivos que funcione, no le podés echar, ni tampoco le podés subir el sueldo a un funcionario. Entonces, vos podés tener 5 secretarias
Y de esas 5 secretarias, una que es por vocación o por formación o porque sus padres le transmitieron ciertos valores en cierto momento, es muy trabajadora y hace el trabajo de las 5, ¿verdad? Y hay otras 4 que no están haciendo gran trabajo. Entonces, todo el esquema de incentivos que está montado es un esquema que no permite generar un sistema que permita elevar la calidad del servicio público que se le está dotando al ciudadano. Y bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto que estás contando, ¿qué hay que hacer? ¿Preparar mejor a la gente? Yo creo Hacer que, una carrera del servicio público, claro, mejorar la educación, la salud, preparando a la gente. yo te quiero decir una cosa muy sencilla que yo haría hoy y que creo que es de imperiosa necesidad. Equipararía la ley del funcionario público al código laboral para el funcionario privado. Tomaría esta determinación, que es una determinación simple y puntual, ¿verdad? ¿Qué ganarías? Primero, ganás el incentivo de que si no trabajas te puedo echar, ¿verdad? Te voy a tener que pagar seguramente una indemnización o algo por el estilo, pero te voy a poder echar. Hoy, la estabilidad que un trabajador privado gana en 10 años, un trabajador público gana en 2. Entonces, esta es una situación importante. Voy a poder tener otros sistemas de remuneración paralelos al salario. Voy a poder tener un sistema competitivo, de alguna manera, que pueda generar una serie de incentivos. Entonces, creo que esta es una decisión, y yo tomaría la decisión porque también esto tiene que ser políticamente viable, ¿verdad? Y el problema va a ser el siguiente. El problema es que si yo hoy hago esa equiparación, los sindicatos te saltan. Te saltan. Pero no solamente eso. ¿Y los partidos? Y yo no creo que... Sí, y te van a aceptar porque como es una agencia de empleo, Claro. entonces, ¿qué va a pasar? Te van a aceptar perder su clientela. Y los partidos te van a aceptar en la medida que haya una presión ciudadana que exija este tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que hoy la gente está muy indignada. La gente Sí, ha cierto. pasado mal en estos últimos 2 o 3 meses, ¿verdad? Realmente muy mal. Mucha gente perdió su trabajo, mucha gente está quebrada, mucha gente está con deudas que no puede hacer frente. Hay gente que le cuesta conseguir para comer todos los días. A los funcionarios públicos no se le bajó un guaraní el sueldo. Y esta es una situación, yo creo que este es un momento donde la clase política se tiene que sentir presionada, porque además el problema que generamos hoy es un problema que va a durar varios años. No va a ser una situación que se va a acabar en un momento mágicamente, como mucha gente está creyendo, ¿verdad? Bueno, interesantísimos los datos. Si no hay participación ciudadana, presión ciudadana, no va a haber reforma. Y las reformas van a ser maquillaje. Maquillajes, efectivamente. Van a ser maquillaje, van a ser cosas que van a cambiar la cara. Yo, por ejemplo, de repente Pero digo, no el fondo. Vamos a esto, que nadie gane más que el presidente de la República. 4 millones de dólares por año te ahorras con eso. Con un programa donde vos metés realmente reformas de profundidad, te podés ahorrar 500, 800 millones de dólares por año, ¿verdad? La transformación es radical y empezar a generar servicios en ciertas áreas donde realmente las cosas funcionen bien. Poder entrenar una policía en serio, poder tener un servicio de justicia que realmente dirima los conflictos entre los ciudadanos, poder tener un sistema de salud que realmente le llegue a la gente en ciertos momentos, poder expandir el IPS y tener una salud financiada, una jubilación digna. Ahora, ¿cuál es el peor riesgo que tiene el país? Para decir, ¿cuál es el mayor obstáculo que, según tu criterio, se podía presentar para evitar esta transformación? Y yo creo que o esta reforma. Y yo creo que es la clase política, ¿verdad? La decisión que pueda o no tener la clase política. Y que es la que decide. Pero que ha decidido muchas cosas favorables para la población paraguaya en momentos donde la población paraguaya se puso los pantalones largos y exigió cosas, ¿verdad? Y creo que este es uno de esos momentos. Perfecto. 21:30, exactamente. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por traernos estos datos muy ilustrativos. Te agradezco mucho. Vamos a seguir hablando de la reforma, porque así como Itaipú es una causa nacional, también la reforma del Estado va a ser una causa nacional en el péndulo. Así que te agradezco. Y esta es la primera de muchas visitas que te prometo que vas a hacer acá para hablar de la reforma. Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a tener
la otra cara, otra versión de otra idea de lo que puede ser la reforma con Santiago Peña. Ya volvemos. En Bristol, aprovecha hasta el 50% de descuento en todos los productos. Además, comprando estás contribuyendo con un kit de alimentos para familias necesitadas en todo el país. Escucha esta super oferta. Celular Samsung Galaxy A20s Duos. Precio normal 18 cuotas de 193.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 124.000 guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Contamos con delivery gratis. Haz tu pedido hoy mismo. Bristol, ganador del Top of Mind 2020. Y ya estamos en compañía de Santiago Peña, también exministro de Hacienda. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy buenas noches, Carlos. Un placer compartir nuevamente contigo y con tu audiencia. Está muy elegante. Muchas gracias. De acuerdo a la ocasión. Ahora, me decías que en el banco no te vas así. En el banco, por lo general, no me voy de corbata, ¿verdad? Yo siempre digo que le intimida al cliente, ¿verdad? Porque Entonces, le vas a cobrar una tasa más ya alta cree si que te le pones va- la corbata. Y probablemente. Bueno, O sea, siente así. avísame cuando no va a estar con corbata. No, entonces te pero, visito por- pero cuando estábamos diseñando el Plan Nacional de Inclusión Financiera en el 2014 en Paraguay, se hicieron encuestas y trajimos evidencia de otros países. ¿Por qué la gente no quiere ir a una sucursal bancaria? Principalmente personas de ingresos más bajos, porque decían, me tengo que vestir muy bien para irme a un banco. Entonces el banco por lo general genera esa barrera con el ciudadano. Entonces Paraguay necesita mayor inclusión financiera Mira y vos, que el hasta- ciudadano se acerque. Mira vos, hasta la ¿Sí? ropa tiene No, importancia. no, tiene muchísima importancia. Una de las razones por las cuales una persona no se acerca a una institución bancaria es porque cree que tiene que irse bien vestido. Ujú. Bueno, está bien. Le escuchaste a Manuel, por eso te había invitado para Atentamente. que estuvieses más temprano y le escuches. Él dio una radiografía de lo que es el Paraguay y habla de que el Estado es, aparte de que presta malos servicios, genera hechos de corrupción, también es una agencia de empleos y por lo tanto no puede ser eficiente. Vos que fuiste ministro de Hacienda también y tuviste que pasar muchas labores, muchos sinsabores, porque en algún momento la plata no te alcanza para esto, aquello. Bueno, ¿qué es lo que se puede reformar del Estado para volverlo más eficiente nomás? Yo creo que se puede reformar muchísimo. La pregunta es en qué momento, cuáles son los momentos donde la economía política puede ayudar. ¿Qué es la economía política? El contexto político, ¿verdad? Paraguay es probablemente el país más diagnosticado en América Latina. Hace rato sabemos qué es lo que tenemos que hacer. El problema es que cada cambio lo hicimos en un momento de crisis. La reforma en materia bancaria la hicimos después de la crisis bancaria. La reforma fiscal la hicimos después de la crisis fiscal 2002, donde no se podían pagar Sí, salarios. sí, default. Lo otro que es lo que nos quedó pendiente es la reforma de instituciones responsables del capital humano, que son la salud y la educación. La salud hoy está en crisis, está la oportunidad de que reformemos nuestro sistema de salud. Hace 30 años que sabemos qué tenemos que hacer en materia de salud, pero los momentos políticos son los más importantes, ¿verdad? Entonces yo en esto quiero de alguna manera reivindicar a la clase política, no a los actores políticos. Ahora, porque sino- sos político. No, no, no. Ah, porque sos político. Porque Santi. finalmente, Carlos, todo esto va a pasar por una institución política Que sí, tiene que que es el decidir. Parlamento. Sí, sí, sí. Entonces, esto no se puede hacer sin la clase política. Ahora, la clase política tiene que entender que el Paraguay no es viable y no va a salir de Bueno, esta y ahora que crisis. estás en la política y fuiste también ministro de Hacienda, pero estás en la política, ¿te parece que la clase política es consciente de la situación que vivimos, de la responsabilidad que tienen? Porque le leía a un paleontólogo, imagínate vos, un paleontólogo, señalar, muy prestigioso en España, señalar que los países que más rápidamente van a salir de esta crisis son aquellos en los que su clase política
se dé cuenta del camino que tiene que tomar. Así mismo. Bueno, primero, si entendemos la política como el servicio, sí estoy en la política, pero no tengo ningún cargo político y no soy candidato en nada, pero sí sigo muy de cerca todos los eventos y en esa economía política que te mencionaba, ¿verdad? Yo creo que hoy estamos todos los paraguayos asustados. Yo estoy asustado. O sea, Paraguay está inmerso en lo que es la mayor crisis económica en nuestra historia. O sea, solamente tenemos que remontarnos 100 años atrás, 100 la años, Gran sí. Depresión del 29, para ver algo similar a lo que pasó. Y yo creo que ese temor nos tiene que movilizar a la acción. Yo creo que hoy la clase política está atemorizada de la situación de salud pública y lo difícil que va a ser salir de todo esto. Por eso hoy se está hablando de la reforma del Estado. Por eso estamos viendo hoy que el ministro de Hacienda está llevando adelante una agenda. Y yo creo que hay mucha docencia en el trabajo que están haciendo ellos con el Parlamento de explicar qué implica. Porque la reforma parece que la reforma es achicar el Estado. La reforma no es achicar el Estado. La reforma es hacer que el Estado funcione mejor. Nosotros necesitamos mejores maestros, necesitamos mayor presencia en educación, mayor presencia en salud. Capaz que tenemos que tener menor presencia en otros servicios públicos que hacemos mal y que capaz que el Estado no tiene que hacer. Pero lo que tenemos que animarnos a desafiar la forma de hacer las cosas. Ese es el problema del, no te digo el paraguayo, Ahora, del ser humano. El status perfecto. quo es lo que nos hace sentir más cómodos porque es lo que conocemos. Ahora, pero hacen falta también nuevos líderes en los partidos políticos, Sí. ¿verdad? Porque con los actuales líderes, ¿qué vamos a conseguir? Es lo que siempre se dice, ¿verdad? Si vos repetís las mismas cosas, vas a tener siempre los mismos resultados. Y si los actores no cambian, van a seguir los mismos resultados. Entonces, es momento también de cambio y de renovación Sí. en Y el gran desafío que tenemos como sociedad, capaz que esto permita emerger figuras nuevas dentro de la clase política. Justamente la Gran Depresión de 1929 hizo emerger en Estados Unidos una figura política como Franklin Roosevelt. Roosevelt, ¿sí? O sea, una persona que cambió y transformó no solamente Estados Unidos, la economía mundial, pero del otro lado del océano emergía en Alemania Adolf Hitler. Sí. O sea, hay que tener cuidado también qué es lo que nos va a pasar a nosotros como sociedad en el futuro, justamente en cómo elegimos nosotros a los actores que después tienen que transformar y reformar el Estado. Ujú. Bueno, si de vos dependiera y tuviera que ir a visitarle a todos los líderes políticos del país y a los líderes del Congreso, ¿qué le plantearías con urgencia y como los 3 primeros puntos que habría que transformar? Yo, a ver, ¿qué hubiese hecho diferente? Yo creo que nosotros de alguna manera perdimos una oportunidad. Perdimos porque pasaron ya 60 días y hubieron cosas que podríamos haber hecho. Yo creo que hubiésemos cerrado el sector público, hubiésemos cerrado totalmente la administración pública, dejando funcionando el Ministerio de Salud como órgano rector, que concentremos toda la energía en el Ministerio de Salud. Y luego ir abriendo el sector público de a poco. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que decir, vamos a cerrar esta oficina y vamos a reasignar esos funcionarios, obviamente esa unidad se levanta, no quiere que se le toque. Entonces nosotros tenemos una multiplicidad de funciones, ¿verdad?, que se superponen dentro de la administración pública. Sí. Entonces teníamos la oportunidad de diseñar de cero un sector público, cerrar la administración pública. Y poco a poco íbamos abriendo. Y nos vamos a encontrar que muchos de los problemas que tiene el sector privado, las pymes, que hoy están tratando de salirse, es porque hay procedimientos, trámites, completar Sí, sí, sí. formularios, que es prácticamente inviable. Entonces yo creo que ahí es donde estamos perdiendo una oportunidad y tenemos que tratar de movernos rápidamente. Luego lo otro es sentarse con el Parlamento, que yo creo que es lo que se está haciendo. En eso sí estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo el presidente de la República, el ministro de Hacienda, es decirle, señores, acá les damos una agenda y un calendario de reformas que nosotros vamos a plantear. Ahí entra la reforma de la ley de responsabilidad fiscal, es una necesidad, una nueva ley de financiamiento del sector público, administración de pasivos. Después dice, a comienzo del año que viene queremos enviar una reforma de la salud pública. Sabemos que tenemos que hacer en materia, tenemos que integrar el sistema de salud pública, lo que efectivamente está haciendo el ministerio, pero tenemos que ponerlo por ley. ¿IPS con el Ministerio de Salud? Totalmente. ¿Y si uno es privado y el otro es público? No, finalmente uno va a cobrar y le va a atender a los beneficiarios privados con su régimen y después le va a atender el mismo sistema unificado a los públicos y le va a cobrar al sector público por ese Hoy servicio. justamente estaba hablando con algunas personas sobre ese tema y me decían, ¿cómo si uno es privado y el otro es público se van a fusionar? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vos te hay vas, mucho- sí, cuando lo que pasa hoy, es que la cuando hoy gente vos te teme vas, el no, riesgo pero que Carlos, cuando hoy vos te vas a un hospital privado, vos entras al hospital y te atienden. existe. Sí, Si vos tenés seguro médico, tienes una cobertura. Sí. Si no tenés seguro médico, te cobran. te cobran, sí. O sea, funciona en Paraguay, Sí. funciona en todas partes del mundo.
Lo que hoy no podemos tener es que el ciudadano tenga que estar deambulando entre IPS, salud pública y el hospital de clínica cuando la institución es exactamente la misma, el Estado. O sea, le cobra, tiene fuentes de financiamiento diferentes. Efectivamente, el IPS recibe aportes privados y le presta un set de servicios de acuerdo a ese aporte. El público va a tener un sistema universal donde este sistema unificado le va a atender y después le va a cobrar al Ministerio de Hacienda para que pague por ese servicio, como hoy lo está haciendo. El problema es que hoy el ministro es regulador de la salud pública, pero al mismo tiempo tiene que proveer. Entonces, ¿cómo se va a controlar a él mismo? Es como que el Banco Central hoy también tenga la responsabilidad de prestar dinero. El Banco Central no presta. No. Es el regulador. Entonces, ¿cuál es la experiencia más cercana a la que tiene Paraguay? Es la de Uruguay. Uruguay hizo esto, empezó hace 15 años, ¿verdad? Y lo ha venido mejorando y perfeccionando año a año. Nosotros tenemos que avanzar en ese procedimiento. Yo no digo que ¿Cómo vencer la copiemos. resistencia? ¿Cómo vas a vencer la resistencia? Y ahí es donde yo creo que entra la economía política. Yo creo que el ministro Mazzoleni ha sido muy hábil en erigirse él como la referencia pública en materia de salud. Nadie cuestiona. Yo creo que IPS está colaborando muchísimo con él. Se ha unificado prácticamente todo el sistema. Pero el problema es que no puede solamente ser esto un evento único durante la pandemia. Esto tiene que ser permanente. Claro. Vos sabés que hay distritos y departamentos donde ya funcionan, ya se están fusionando el Ministerio de Salud con el IPS. Y la calidad de la atención es mucho mejor. Vos te vas, y te voy a mencionar un caso que para mí ha sido emblemático, Vallemí. Te vas a Vallemí y encontrás el centro de salud. Están en muy malas condiciones porque el ministerio ni siquiera tiene el título de propiedad. A 500 metros está IPS y no trabajan juntos. Sí, cierto, pero hay un problema, Santiago Peña, es la corrupción y son los negociados. Yo conocí gente con quien estuve conversando en hospitales privados y que trabajaban en compañías de seguro y me contaban cómo se fabricaban números para cobrar por días de hospitalizaciones que no existían, por remedios que no usaba el enfermo, tenés toda la razón, y pero después le agarraba y le hacía un paquete enorme y le cobraba al IPS o al Ministerio de Salud una cantidad increíble de dinero que nunca se usó. Carlos, ¿Cómo controlás? yo creo que corrupción? tenemos un problema tremendo que es endémico, una pandemia de la impunidad en Paraguay. Yo creo que es peor que la corrupción. Yo creo que tenemos por un lado. Y después tenemos que reconocer que la ley de contrataciones públicas avanzó muchísimo, pero todavía tiene unos déficits tremendos, lagunas. O sea, y lo que es peor, ha legalizado esa corrupción, ¿verdad? Porque hoy vemos casos de oferentes únicos. Y dicen, no, pero el único que se presentó. ¿Por qué? Porque cuando vos llegás al momento de la adjudicación y pasaron instancias donde le terminaron descalificando porque no presentó un sellito o le inventaron algún requerimiento para que le excluía. Le pusieron un cable de diferente color a último momento. Exactamente, entonces legalizan todo ese esquema corrupto. Entonces yo creo que también es un problema tremendo. Entonces, ahí cómo lo solucionás y tenemos que tener compras centralizadas. Ese sistema de que cada institución compra por su lado no funciona. Y te da un ejemplo, por ejemplo, en el caso de educación. Hay un proyecto que ya tiene media sanción en diputados, pasó a Senado, que le quita la función de construir escuelas al Ministerio de Educación. Que hace tiempo se pensaba que debía hacer. Hace años deberíamos haber hecho eso. Porque no tiene ninguna lógica algo que es totalmente por fuera de lo misional del Ministerio de Educación, que tiene que concentrarse en lo pedagógico, que tenga que estar contratando un ingeniero, un arquitecto que le haga una escuela. No tiene ningún sentido. Cuando el Ministerio de Obra está haciendo el puente, está haciendo la ruta, está haciendo hospitales ahora y está haciendo también cárceles. Entonces tiene mucho más sentido que vaya centralizando. Entonces nuestros problemas parten de diseños, malos diseños. O diseños que están totalmente desfasados. Pero los malos diseños se hacen ¿por qué? No, no, Carlos. El diseño de salud pública es el mismo diseño que teníamos del año 1950. Que habrá sido bueno en el 50. Por eso te decía, nuestro problema es que no estamos todavía dispuestos a generar los cambios. Le tenemos miedo al cambio. Porque nos saca de la zona de confort. Y ese no es un problema de los paraguayos, es una condición humana prácticamente. Pero tenemos que salir de eso. Nosotros no podemos seguir viviendo en este estado de cosas. Donde avanzamos, que es Banco Central y Ministerio de Hacienda, hoy se destaca a nivel internacional. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en salud y en educación? Empecemos por esos dos. Bueno, sí, empecemos por esos dos. Se trata, pero... metiste el dedo en la llaga cuando hablaste de la impunidad y la corrupción, ¿verdad? Entonces, si no tenés una justicia
que forma parte del Estado, que también la justicia tiene que reformarse, evidentemente. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo vas a combatir esa pandemia que se llama corrupción e impunidad? Yo miro el vaso medio lleno. Yo miro el proceso de elección de ministros del poder, de la Corte Suprema, los últimos que han ingresado. Ojalá que este que todavía está sin confirmación aún se pueda elegir realmente al mejor de la terna. Pero yo miro con mucho optimismo lo que ha ocurrido en la Corte Suprema. Yo creo que parte de ahí, yo creo que parte de la cabeza de la justicia, y creo que en los próximos años podemos ver una justicia más expeditiva, una justicia que pueda ayudar, y que finalmente el ciudadano y el funcionario público le tenga miedo a irse preso. Hoy no hay miedo, esa es la realidad. Todos quieren ser director de la UOC, todos quieren ser director financiero, porque ahí es donde se manejan recursos. Sí. Y no hay, por otro lado, ni un riesgo. Ahora, Nadie va preso, nadie cae en una investigación. pero se falsifica, pero acá es terrible porque es criminal lo que se hace, es hasta, no sé cómo como un remedio para el cáncer. ¿Sí? Vas a traer de otro lado, vas a falsificar las facturas y se sigue contratando con esa empresa que hizo eso. No tiene lógica. No tiene ninguna lógica. No tiene lógica. ¿Verdad? Y sin embargo, sigue. Entonces uno empieza a pensar, ¿por qué ocurren estas cosas? Y porque tiene algún padrino Totalmente. que está en la más alta Es esfera toda del una poder. telaraña de contactos e Exacto. influencias que van muchas veces hasta el más alto nivel. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como sociedad, porque si en esta situación de pandemia, donde no tenemos recursos para Paraguay, no le sobran Sí. recursos, y empezamos a ver esto, o sea, yo creo que esta es la oportunidad de cambiar. Y pues, nuevamente, yo le hice una entrevista al ministro de Salud, y le dije, ministro, ¿a usted le gustaría que le saquen la responsabilidad de comprar medicamentos? Pero por supuesto, dijo. O sea, por un lado, él hace una gestión muy, pero muy positiva, dando directrices, poniendo protocolos, pero por otro lado está erosionando toda esa credibilidad cuando se cuestiona el proceso de compra, Así que mismo. estoy seguro que él no tiene nada que ver, pero es su institución donde él es el Y él responsable. es la máxima la autoridad. O sea, él la no puede máxima- delegar esa responsabilidad. No La puede. única forma es decirle, señores, sáquenme esta responsabilidad de tener que estar comprando medicamentos y que haya otra institución y que esa institución rinda cuenta. Y yo me voy a enfocar en lo misional. Eso tiene que ser para salud, eso tiene que ser para educación. Para todas las instituciones. Totalmente. Para todas las instituciones debería ser. Y es posible. Yo creo que es posible. Yo quiero de vuelta mirar el vaso medio lleno, Carlos. Yo siento que hoy hay un temor en la ciudadanía sobre la situación sanitaria, hay un temor en la clase política que no vamos a salir de esta tan fácil. Y nosotros estamos en una encrucijada. O sea, nosotros podemos avanzar en un proceso democrático o nosotros podemos tener una reversión tremenda con un gobierno populista que nos va a llevar a donde está hoy Venezuela, Argentina muy cerca ahí también. Ujú. Ahora, si por ejemplo, Santi Peña, vos que conocés el manejo del Estado, si tuvieras que elegir tu equipo para la reforma, ¿de quién estarían? A ver, yo creo que tiene que ser algo muy amplio. Esto no puede ser simplemente personas especializadas en educación, en salud. O sea, acá tenemos que sumar a los paraguayos y a las paraguayas más talentosas de los diferentes ámbitos, ¿verdad? De la academia, de los científicos. O sea, yo creo que hay muchísimas personas que tienen muchísimo para colaborar y que no necesariamente tienen que tener un cargo público. O sea, yo no tengo ningún cargo público, no quiero ningún cargo público, pero estoy trabajando y colaborando en cualquier espacio que me dan. O sea, el presidente de la República cuando arrancó esto, allá por el 10 de marzo, me invitó a mí con otro grupo de ministros, exministros de Hacienda, y le dijimos lo que nosotros creíamos que era lo mejor. Mucho de eso fue plasmado en una ley de emergencia. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en materia de salud, de educación? Hoy el ministro estuvo casi todo el día siendo interpelado. Sí, 11 horas. Donde el problema más grande es la falta de comunicación. Un problema del carácter, de la personalidad, de donde yo no quiero juzgar si es bueno o si es malo. Lo que digo es que no tiene las condiciones para ser un articulador que pueda ayudar a llevar adelante una transformación de la educación. Va en contra de él mismo. Claro. O sea, su carácter le impide aparte eso. hay que recordar que el presidente de la República puso a la educación como Sí. el mayor legado que quería dejar. Y yo no tengo ninguna duda su que él gobierno. tiene esa intención. O sea, el voluntarismo está ahí, tiene la voluntad. Lo que yo creo que él está en una encrucijada, es decir, yo no le puedo sacar a una persona que ha sido leal a mí tantos años, ¿verdad? Porque el PETA ha sido un colaborador cercano, él cuando estaba en el Parlamento, que se jugó por mí y ahora yo darle la espalda. Pero el problema es que la historia le va a juzgar. Nosotros ya perdimos 2 años en este gobierno en materia de educación. Y como están las cosas y el estilo de esta administración pública, él no le va a cambiar al ministro PETA.
el ministro Peta se va a ir ante una situación que va a ser insostenible. Entonces, ¿por qué exponer a la educación pública a esa situación de estrés cuando no hay hoy sector político, económico y social que no reconozca que la educación está realmente en su peor momento? Esa es la realidad, Carlos. Sí, no, yo sé. El peor momento. Vos fuiste ministro Sí. en la época que Sí. apareció el informe PISA y apareció el SNEPE. Y sabes perfectamente Sí. cuáles son los índices de los públicos y los privados. Que es un problema Y que no solamente público, un sí, problema privado por eso también, no ¿verdad? hay diferencias Entonces, prácticamente. yo te digo, soy optimista, yo veo que hay, desde el Parlamento, la sociedad civil están trabajando. La reforma, cuando la pensamos, la transformación, ¿y qué es? Y son medidas concretas como reformar los institutos de formación docente. O sea, nosotros tenemos que tener institutos de formación docente que formen a paraguayos y paraguayas con vocación de servicio, para que puedan ir tanto al sector público como al sector privado. Y tenemos que tener un estatuto docente de acuerdo a los estándares que necesitamos en Paraguay. Entonces, yo creo que sí podemos avanzar en esos dos temas. Podemos iniciar una reforma del sistema de salud pública, integrando IPS y salud pública. Yo creo que van a haber avances importantes y la ciudadanía va a empezar a sentir que es lo más importante. O sea, nosotros necesitamos que la ciudadanía también se entusiasme con la reforma, porque la reforma del Estado es sobre un cuerpo viviente. O sea, el Estado va cambiando y va mutando de alguna manera y el proceso de cambio tiene que ser continuo. Ahora, ¿y cómo haces para terminar con los negocios de compras del Estado? ¿Cómo haces? Porque ese es una gran caja para... Y yo creo que nosotros necesitamos como país tener algunos empresarios y funcionarios públicos que vayan a la cárcel. Como ejemplo. Es una necesidad. Es una necesidad. Yo creo que es necesario. Yo creo que nosotros lastimosamente hoy vivimos, no tenemos hechos de corrupción, tenemos un estado de corrupción. Esa es la realidad. Así Es mismo. triste, Es ¿verdad? triste. Y yo te digo, Carlos, tuve casi 20 años en el sector público, hoy estoy hace 3 años en el sector privado. Miro el sector público de una manera diferente que no lo conocía anteriormente. Entonces, en realidad, tenemos un Estado que hasta ha legalizado muchos de estos actos de corrupción. Está legalizado. Dice, no, pero la norma, no, pero el Así presupuesto, mismo, no. Así mismo. ¿Entendés? Entonces, yo creo que ahí necesitamos mucho patriotismo, ¿verdad? Yo creo que los organismos de control, ¿verdad? Un tema que ha sido muy cuestionado es la creación de otra comisión. Sí. Cuando tenemos tantos organismos mismo. de control, yo Así creo que mismo. sería excelente que la Contraloría empiece a hacer un trabajo mucho más riguroso, el Ministerio Público, y finalmente la Corte Suprema y el sistema de justicia pueda... Ahora, pero también la designación de los directores o secretarios o encargados de esos organismos de control tiene que estar fuera de las decisiones políticas. Sí, Si sigue la clase política nombrándoles, Carlos, pero vamos para ningún lado. finalmente los procesos son procesos políticos. O sea, no pretendamos asumir la bondad de las personas, ¿verdad? Hay un dicho que dice que el ser humano es bueno por Pero entonces naturaleza, volvemos otra vez. pero cuando se lo controla se porta mejor. Nosotros necesitamos reforzar nuestro mecanismo de control. El sistema público paraguayo está construido sobre controles ex ante, no sobre controles ex post. en la teoría tenés razón, pero en los hechos las lealtades personales están por encima de la ley. Pero por eso el control y la justicia es fundamental y que gente Claro. vaya presa. Aquel que robó, aquel que hizo lo indebido, que vaya preso y que pague. Entonces el próximo administrador va a tener miedo. Acá nadie tiene miedo, Carlos. ¿Cierto? No tienen miedo. Entonces tenemos que esperar que empiece a tener miedo. Pasó eso en el ámbito tributario, Carlos. La gente no paga impuestos porque le gusta. La gente paga impuestos hoy o empieza a pagar más impuestos porque tiene miedo. Sí, de que se le sancione. Entonces, se y le funciona, multe. lastimosamente funciona así. Bueno, pero no me dijiste, me hablaste de incorporar, pero por ejemplo, ¿a quién? Si vos querés tener un equipo cañón, que Sí. quiera para Mira, ¿quiénes yo- pensás? Yo no voy a ocultar, ¿verdad? O sea, yo tengo muchos años trabajando con una persona que trabajamos juntos en el Banco Central. Luego, cuando yo fui ministro, fue presidente del Banco Central. Carlos Fernández Baldovino, a mi opinión, probablemente es el economista mejor preparado que tiene el Paraguay y con formación también trabajando, ¿verdad? No solamente académica. O sea, Carlos para mí es un lujo en el Paraguay tener una persona con el perfil. Y a partir de ahí hay muchísima gente que quiere colaborar, no solamente en el sector público. O sea, a mí me encantaría que en el mundo de la ciencia y la investigación pueda estar una persona como Antonio Cubilla. O sea, probablemente el paraguayo más prestigioso a nivel internacional en materia de investigación. O sea, yo miro, por ejemplo, la conferencia de prensa en Inglaterra y le veo al primer ministro al lado, tiene a su asesor especial en materia científica. Y nuestro problema es que es cierto, necesita un abordaje y una solución política, pero tienen que basarse sobre evidencia,
sobre estadísticas, sobre realmente análisis y estudio. Y en ese sentido Paraguay corre con ventaja. ¿Por qué? Porque estamos tan atrasados, Carlos, que sabemos, acá no vamos a cometer No errores. vamos tampoco a descubrir. No vamos a inventar no nada. inventar nada. No vamos a inventar nada. La reforma de la seguridad social, que está muy atada a la salud pública, la sabíamos hace 30 años. Hernán Vigi vino en el 92 a hablarnos de esto. Sí, recuerdo. Hicimos reformas de todo tipo y no hicimos reforma de seguridad social. Si hubiésemos hecho, hoy tendríamos un seguro de desempleo que le permitiría, no a los 700.000 cotizantes, a los 2 millones o 3 millones de paraguayos que están a trabajar, pasar mejor esta situación. que pasen mejor esta Así situación. Vamos a tu proyecto personal. Estás como político también. ¿Tenés aspiraciones? Pero vos sos político, Carlos. ¿Querés ser presidente o no querés Todos ser son presidente? políticos. ¿Querés Yo ser creo, que no hay candidato? yo creo que no hay que encasillar la palabra político, ¿verdad? Yo creo que todo aquel que quiera colaborar hace política. Claro. De diferentes ámbitos. O sea, hoy yo me encuentro haciendo servicio público desde el sector privado, desde la sociedad civil. O sea, el día de mañana, y no he rechazado nunca esa posibilidad, volver a ser candidato. O sea, si se presenta la oportunidad, tener la certeza que no voy a rechazar. No vas a rechazar. Como tampoco la rechacé en un momento donde probablemente no tenía toda la preparación. Yo hoy pienso 3 años después de las internas. ¿Cambió Santi Peña? Muchísimo, Carlos. ¿Sí? Muchísimo. O sea, lo que he crecido a nivel personal, profesional, esta experiencia de poder mirar el Paraguay con ojos diferentes, ¿verdad? Y es algo que yo lo repito mucho. Gran parte de nuestros problemas son que somos prejuiciosos. La clase política tiene prejuicios sobre el sector privado tiene prejuicios sobre la clase política. Y somos todos paraguayos, ¿sabes? Lo que nos diferencia son paraguayos que quieren trabajar, que quieren colaborar y aquellos que no. Bueno, tus amigos que están viendo el programa dicen de la que se salvó de la pandemia, que se salvó Santi si era presidente. Los tiempos de Dios son perfectos. Gracias, Santi, por venir. Muchas gracias, Carlos. Un placer compartir Espero que contigo. venga más a menudo No, y decirle también a Fernández Baldovino que no sea Sí. tan fanático de su club y que tenga más tiempo para conversar con nosotros. Vamos a decirle que venga. Exactamente. Un perfecto. saludo para toda la audiencia y mis felicitaciones a todas las madres el viernes, por el Día de la Madre y en especial a la mía. Ahí está el político. Tenía que terminar el político hablando. Bueno, gracias, Santi Peña. Gracias, a Carlos. la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca de la dificultad del sector ganadero en tiempos del COVID-19. Ya volvemos. Ya entramos en el último bloque del péndulo, ya estamos con don Pedro Galle. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo anda? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias Carlos? por venir. Y también con Marcos Pereira, ambos ganaderos. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hace como 3 semanas que quiero hablar con los ganaderos sobre toda la situación en este importante rubro de la economía paraguaya. Y vamos a comenzar. ¿Qué pasa con los frigoríficos? Leí que ellos les fijan los precios, que los ganaderos llevan los animales y los frigoríficos dicen, bueno, a este precio te vamos a tomar. ¿Es tan así? ¿Cómo está la situación? ¿Quién comienza? Sí, bueno. Nosotros somos tomadores de precios, somos Sí. productores primarios. Los que fijan los precios son los frigoríficos, las frigoríficos, industrias. Ellos fijan los precios. A su vez, tal vez sean tomadores de precios a nivel internacional, pero eso manejan ellos. Sí. Nosotros manejamos los precios que ellos nos pagan. A la hora que tenemos que vender, ellos nos dicen cuánto nos van a pagar y tenemos que atenernos a sus condiciones de precio y de las condiciones financieras también. Si al contado, a 20, a 30 días. Ellos fijan todo. Sí, absolutamente. Y bueno, ¿y por qué la protesta entonces? ¿Qué fue lo que les molestó? Si así son las reglas de juego, ¿qué es lo que les molestó a muchos ganaderos? Bueno, el problema principal que estamos teniendo es justamente el descenso de los precios que hubo. Estábamos vendiendo nosotros a $3 el kilo al gancho, ¿verdad? Así. Y de repente nos baja, de un mes a otro nos baja a 2,20. Hoy estamos en $2 el kilo, gancho. ¿Y cuáles son los argumentos? Y los argumentos son de que el mercado está parado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vemos los datos de Cenaxa y del Banco Central y vemos que realmente los precios de exportación internacionales no bajaron. Los precios de exportación
se mantuvieron, inclusive crecieron. Pero de tocarlo no es un problema que viene con este tema del COVID nada más. Es un problema que venimos teniendo ya de hace aproximadamente 2 años, 1 año y medio, 2 años. Nosotros hace 2 años teníamos prácticamente el ganado más caro del Mercosur. El precio pagado al productor era el más caro del Mercosur. Hoy tenemos el peor precio del Mercosur, inclusive del mundo. Paraguay, como Cuando productores... tenían era porque era bueno el ganado. Y ahora, ¿por qué motivos le redujeron Claro, es el peor pagado? Resulta que nosotros hace 20 años venimos preparándonos porque nos dicen que vamos a tener, que en el mundo va a faltar carne, que nos preparemos con la mejor genética, con las mejores pasturas, con todo el bagaje tecnológico que existe en la ganadería. ¿Y qué es lo que ocurre? Nos encontramos en una situación en el que cambió drásticamente el mercado de la carne de aquí a 2 años, en el que comenzamos a sufrir ese descenso de precio pagado al productor, y ese descenso de precio no se ve reflejado en la exportación de carne. Entonces la brecha que existe entre el precio de exportación y el precio que se paga al productor se está abriendo muy grande, y es algo que ahí viene nuestra queja justamente, porque son números oficiales ¿Y en quién el que se vemos... queda? ¿Y son los importadores? ¿Los exportadores son los que se quedan con la diferencia? Claro, nosotros solamente sabemos hasta llegar a la industria. Después nos guiamos por los reportes oficiales. Oficiales, claro. Oficiales que, Claro. como dijo Marcos, provienen del Banco Central, del mismo SENACSA, que es la institución oficial que regula todo esto. Y como él dijo, desde el 2017, donde tuvimos, digamos, un pico en cantidad de exportación, de niveles de precio, donde teníamos nosotros nuestros mejores precios, inclusive con precios menores de exportación de lo que están teniendo ahora, que estamos teniendo ahora. Y en todo ese contexto se produce, ya eran pocas las industrias, de hecho, una decena de industrias que son las que manejan todo el mercado, contra 150.000 productores, y se formaron grupos grandes, empresariales, para la compra. En el 2017 se produjo la compra de un grupo empresarial muy grande por otro, de capital extranjero. Se produjo una concentración de casi el 50% de las compras por un solo grupo empresarial, formándose un oligopolio. Sí, un oligopolio prácticamente, sí. De las compras. Y a partir de ahí empezaron a complicarse las cosas, porque como estaba describiendo Marco, empezaron a bajar los precios para nosotros sin que bajen los precios de exportación. Claro. Y cada vez que nosotros requerimos o planteamos el problema... Claro. Tómelo o déjelo. Y sí, existen muchos argumentos que te puedo ir describiendo, que nos va a dar todo el programa para contarte todas las historias que nosotros recibimos para justificar la baja de precio. Tal es que así, la Asociación Rural del Paraguay había presentado una nota ante la CONACOM denunciando esta aglomeración o concentración de compra, que había evidencias de que se estaban manipulando o distorsionando los precios del juego del libre mercado de la oferta a la demanda. Bueno, y eso se fue empeorando. El año pasado, 2019, tuvimos un año pésimo. Sí. Pésimo en todo, porque realmente hubo también un bajón en los precios internacionales. Tuvimos problemas naturales de grandes inundaciones, luego sequías tremendas. Después de mediados de año empezó a incendiarse todo el país, muchos sufrimos problemas con los incendios, pero empezó a recuperarse el mercado en el segundo semestre. ¿Por qué? Porque las compras de China empezaron explotaron. ¿Pero por qué? Porque fue otro componente, que a finales del 2018, 2019 aparece la peste porcina africana en China, claro, donde liquidó prácticamente gran parte de su rebaño. Entonces se produjo un faltante inmenso en China y empezaron a comprar, y eso generó una bola de nieve
que hacia finales de año del 2018, del 2019, el gobierno chino tuvo que intervenir porque los precios se dispararon también en ese país debido a esta bola de nieve, como dije. Principalmente cortaron la financiación a los importadores, entonces hicieron que caigan los precios, Claro. explotó la burbuja, etcétera, etcétera. Acá también las industrias decían, vieron, no era tanto como ustedes decían, porque nosotros teníamos en ese momento toda la Claro. región tenían unos precios espectaculares y nosotros Pero son las mirando desde las la coyunturas. ventana. Pero claro, son las coyunturas que Y ocurren. sí, pero este año empezó bien, porque empezaron a normalizarse las compras del gigante asiático que estira todo. Y hasta marzo, donde vino esta debacle con el encierro forzado y qué sé yo, produjo una... Pero este conflicto que estamos teniendo Ya viene viene ya de hace mucho tiempo atrás. desde hace varios años. Varios años. Y lastimosamente se produjo esta situación ya que realmente golpeó a todos. Ahí golpeó a la industria, al productor y finalmente al consumidor, también. Ahora, Marco, ¿se puede solucionar? ¿Hay condiciones, hay ánimos para solucionar o no? Claro, los ánimos estamos nosotros golpeando de los toda dos la sectores, puerta. te digo. Resulta que aquí también se agravó grandemente el problema por la sequía tremenda que estamos sufriendo en el Chaco. Eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay mucho volumen de haciendas saliendo y teniendo que salir. La gente tiene que descargar sus campos, tiene que enviar y vender al precio que la industria ofrece, porque como dice el doctor Galli, la industria nos pone el precio a nosotros y si tuviéramos pastos suficientes, si tuviéramos agua en los campos, pudiéramos atajar por lo menos y decir, bueno, aguantemos un poquito y regulemos la entrega a los frigoríficos, pero bajo estas condiciones es imposible porque la gente tiene que salir con su hacienda. Y bueno, y es lo que un poco le pone nervioso a toda la cadena porque es complicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Hay un problema más de fondo, porque como dice el doctor, tenemos que evaluar un poco nuestro mercado de la carne paraguaya, porque la industria te dice, no, nuestros mercados están cortados y tenemos mercado limitado. Y ahí es donde entra lo que dice el doctor del mercado chino. El mercado chino en este cuatrimestre compró 3 millones de toneladas de carne, de todo tipo de carne, ¿verdad? Que es 82% más de lo que compró en el mismo periodo del 2019. Y nosotros estamos fuera de ese mercado. Estamos fuera de ese mercado por la coyuntura del gobierno de la amistad con Taiwán. Entonces, nosotros como productores nos preparamos, como dije hace rato, nos preparamos de hace 20 años, venimos preparándonos para estar en los mejores mercados, para estar en mercados premium, que paguen bien. Y hoy estamos fuera del principal mercado de la carne, que va a demandar el 30% de la carne que se produce a nivel mundial. Y eso es muy importante para nosotros y creo que como gobierno y como país debemos replantearnos hacia dónde vamos a caminar. Porque dependiendo de eso también... ¿Qué dice la gente del gobierno sobre el planteamiento de una relación directa con China, por ejemplo, para esto? Y bueno, ¿qué les dicen a ustedes cuando ustedes le plantean y que estamos eso? atados a Taiwán. Nosotros tenemos una relación de amistad, nos dicen, con Taiwán, pero como sabemos, negocio de amistad no es muy bueno, no es muy bueno unir, ¿verdad? Entonces... y Taiwán no puede comprar la producción que puede comprar China, por ejemplo. China es categórico al decir de que nosotros rompamos relaciones diplomáticas con Taiwán para comprarnos nuestra carne. Esa es la condición sine qua non. Esa es la condición sine qua non de China para comprar la carne paraguaya. Entonces, y a través de terceros países no se hace la venta. No se puede porque no se puede hacer, la triangulación está prohibida. Pero nosotros le vendemos a China a través de terceros países también y mucho, así como le compramos también mucho a través de... Y bueno, y ahí hay un desbalance comercial muy grande, ¿verdad? Nosotros de China compramos 4.000 millones de dólares al año. Y exportamos, porque se exporta también el producto de Paraguay a China, pero se exporta en un valor de 50 millones de dólares. Resulta que para venderle carne tiene el gobierno chino, el Senaxa chino, vamos a decir, tiene que
venir y tiene que Tiene que habilitar inspeccionar todo, plantas claro. frigoríficas paraguayas para poder exportar. Ujú. En Brasil habilitó 118 plantas frigoríficas y Brasil exportó solamente en abril 60.000 kilos de carne, 60.000 toneladas de carne. Entonces, el volumen de compra de China es fenomenal, Sí, es fenomenal y realmente en el 2011 China estaba comprando 19.000 toneladas de carne. Hoy está comprando 1.700.000 toneladas de carne, o sea, 80 veces más. 80 veces más. Nosotros 8 no años. podemos estar fuera de ese mercado. Eso para nosotros es primordial porque va a cambiar la situación, por lo menos de la ganadería y de la agricultura, va a cambiar Ahora, en un... Teniendo en cuenta ese Un volumen muy relacionamiento que existe con Taiwán, ya que, y bueno, y que para el gobierno es importante, ¿no se podría exigir al gobierno y a Taiwán también un aumento del cupo de compras de tal manera a compensar algo esa falta de la venta a China? Sí, Sí. resulta que Taiwán son 24 millones de habitantes contra 1.400 millones de habitantes de China. Entonces, no tienen capacidad ellos de absorber la cantidad de carne que puede absorbernos China a nosotros. A no ser que se entren con acuerdos de que vea Taiwán qué hace con nuestra carne. Claro, O sea, claro, claro. nosotros estamos en una posición muy importante, porque nosotros somos uno de los países, si no el país más importante que le da su apoyo a Taiwán. Entonces, yo creo que, o sea, creemos desde el sector de que Paraguay tiene que sacar una ventaja mucho más importante de esto. Y por eso mismo, y no pueden, ustedes nunca pensaron en hablar directamente con el gobierno o la embajada china acá y ver de Taiwán Hemos y hecho ver esa mucho, posibilidad. hemos hecho Mucho lobby. mucho lobby con eso. Y como dijo Marcos, nosotros consideramos que el balance que hacemos, considerando el apoyo político, que nosotros le damos el soporte político, porque nosotros, su, su ser como nación nos debe en gran parte a Paraguay, no es una cuestión ni siquiera ya económica. Ujú. Y nosotros a duras penas estamos consiguiendo ciertos beneficios por parte de Taiwán, más bien ayuda económica de algún tipo, pero en lo que sea acuerdo económico, en el tema de nuestro sector. Al principio teníamos 1.000 toneladas, después nos duplicaron a 2.000 toneladas, después a 10.000 toneladas, después a 20.000 finalmente suprimieron, pero ni siquiera esas 20.000 que teníamos habilitadas no podemos cumplir. ¿Por qué? Porque compran pocos cortes. Como dijo él, no tiene una población comparable con la de China. Compran pocos cortes, cortes que no tienen buen precio, y esos cortes no podemos abastecer con la cantidad de animales que faenamos. Entonces, hacemos lo posible, ya que no hay apertura con China, de que nos compren más, que nos paguen mejor, pero no estamos consiguiendo, porque eso depende también mucho del lobby que pueda hacer la industria por su Claro. parte con los clientes compradores allá. Vos sabés que el consumo de carne, nosotros tenemos un concepto en la región de consumo de carne muy distinto a lo que es en gran Oriente, parte del sí. mundo, el resto del mundo, y más todavía en los países de Oriente. Nosotros así, de comer la carne, ver la carne grande, no existe. Por algo somos el tercer país consumidor de carne en el mundo, detrás de Uruguay y Argentina. En los otros países, el consumo de carne, por eso ese salto gigante que él mencionó de en 8 años que crezca 80 veces el mercado, y ahora ya vemos que está este cuatrimestre aumentando 82% sus compras, porque el consumo de carne bovina está directamente relacionado con el nivel económico o con el mejoramiento del nivel económico de la gente. En la medida que vas saliendo de la franja de pobreza, los pobres no comen carne, comen proteína vegetal, empiezan a comer carne primero de pollo, después tienen un poco más acceso, carne de cerdo, y los que están mejor, carne bovina. Ujú. Entonces, China en esta última década, el salto económico que dio, la cantidad inmensa de gente que pasó de la A la franja de clase pobreza media. a la clase A la media, clase media, sí. fue un crecimiento 400 millones, casi 500 millones. en China. impresionante. Entonces, 80 veces creció hasta el año pasado, y este año no sería extraño que duplique en 1 o 2 años otra vez esa cantidad inmensa.
1.600.000 toneladas tuvo en el 2019. Ahora, también China mucho depende de su clima, de sus cultivos y también de sus animales. Por ejemplo, de tratar de depender y tener como el principal mercado a China también no es un riesgo. No, Porque finalmente ellos te pueden también fijar, así, alguna vez hablando con una ministra uruguaya de Economía, una mujer nos decía, no se engañen con todo lo que promete China, porque después te convierte también en su esclavo, porque te empiezan a exigir que le tomes sus productos y te venden al precio que ellos quieren, te fijan los precios que ellos quieren y te quedas condicionado también a ese respecto. Es decir, hay que saber manejar muy bien, y Paraguay tiene una ventaja. Aunque parezca una desventaja, también puede ser una ventaja el tema de Taiwán. Es una cuestión de ir, sí, manejando como un péndulo, Claro. ¿verdad? Pendularmente esas cuestiones. sí, resulta que nosotros ya, nuestras mayores importaciones son de China. Claro, Falta la otra pata, ¿verdad? sí. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos tanto con el tema China? Porque es algo que estamos insistiendo mucho porque vemos que es lo único que nos va a quitar de este problema que hoy tenemos de mercados. Toda la región se está centrando en China. Y no es solamente el mercado de carnes, también el mercado de soja. El mercado Claro, de soja cuando es, ellos, es muy cuando ellos tienen importante. su superproducción de soja, ellos te venden y te bajan los precios a niveles increíbles también, ¿verdad? Por eso te digo, es decir, Entonces, no hay que depender del monomercado, como digo, siempre cuando más hay que saber dispersemos, hay que saber manejar esa Pero cuestión. nos Pero sucedió China lo es uno mismo de los con- mayores compradores de soja del Totalmente, mundo. cierto. Y Paraguay está fuera también de ese mercado, que ahí sí entramos a través de la Pero Argentina. cuando tiene ¿verdad? su superproducción Entonces- también le obliga a los países a bajar el precio de su... pero el asunto, como dijiste, no depender de Exacto. algunos. ¿Quién va a pensar que Rusia, el gigante asiático también, de consumir 600.000 toneladas en 2012, ahora está consumiendo la mitad de carne de sus exportaciones, de importaciones globales, que su producto estrella, que de repente pasó a no valer nada. Ujú. Y nosotros, toda nuestra exportación de volumen depende de China. ¿Quién se iba a imaginar que Chile, el tigre sudamericano, iba a tener problemas sociales como tuvo? Así Y mismo. su moneda se fue, cayó. Y bueno, y estamos dependiendo de dos mercados grandes, después, digamos, Israel, Brasil y otros más pequeños, pero no podemos seguir así. Nosotros tenemos que habilitar a Estados Unidos, que nos va a habilitar a Corea, Japón, Canadá. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? ¿Cuál es el problema para que se le habilite la carne paraguaya? Y bueno, y está en proceso, nos dicen que estamos muy cerca, pero también es un mercado que tenemos que estudiar bien. Estados Unidos compró a Argentina ahora 2.600 toneladas, o sea, tenemos que ver si va a ser un Si va a mercado ser un de mercado, volumen. sí. Nosotros tenemos que ver cómo se maneja Uruguay, cómo se maneja Australia. Ellos no tienen límite de mercado, ellos venden a todos los mejores mercados. Consideramos que nosotros tenemos que sentarnos en una mesa, hacer una agenda común, Sí. tanto gobiernos, productores, industria frigorífica, todos los involucrados, debemos sentarnos en una mesa y de ahí debatir cuál es la Qué ganadería interesante. a la que nosotros vamos a... Ahora, que interesantísimo. queremos pero hacer de cuéntame, aquí a 10 años. ¿verdad? ahora, Marco y don Pedro, ¿por qué no se da eso? Se tiene que dar. Pero ¿por qué no se da? Si es tan lógico lo que Y bueno, y señalas. eso ¿Por qué no se da esa eso es lo situación? que estamos planteando. Estamos hace años tratando de armar un instituto paraguayo de la carne. Te comento que los mayores exportadores de carne del mundo tienen un instituto que es el que se encarga de la promoción de la carne, donde están sentados gente del gobierno, gente de la industria, están los productores, en este caso la asociación rural. Se está tratando de armar un instituto paraguayo de la carne donde estemos todos involucrados y empujemos el carro todos juntos, ¿verdad? Porque aquí lo que necesitamos es remar todo al mismo lado, no remar cada uno por su lado. Y generar una política nacional de carne, que miremos Claro. a largo plazo. Pero el ministro entiende el tema. Vos sabés que el ministro está bastante abierto. Acá se ríe. No, Él es pero, más diplomático. Me miraste medio picarón, No, ¿no? no, pero realmente nos está sorprendiendo gratamente Sí. porque
Ya pedimos audiencia con el ministro, nos atendió muy bien, entiende la problemática, pero es un problema complejo, porque tenemos que estar todos unidos en este barco, y es lo que él pide justamente, de que estemos unidos todos en este barco y que vayamos todos justamente con una agenda común. Necesitamos hacer una agenda común para todos, saber hacia dónde vamos a caminar y cuál es el tipo de ganadería que vamos a hacer para el futuro. Ahora, ya en los últimos 4 minutos del programa que nos queda, ¿cómo está el tema de la seguridad del campo? Ese es un problema que justamente estuvimos con reuniones ahora por parte de la rural con los ministros del ramo para ¿Con el expresar doctor Acevedo? Sí, con el doctor Acevedo, para expresar nuestra preocupación y ver y pedir, porque estamos viendo, sobre todo nosotros que estamos en las zonas que estamos viviendo hace tiempo esta situación, tenemos bastante claro el panorama. Y están transcurriendo ya varios gobiernos. En el gobierno anterior se hizo una institución que supuestamente era transitoria, formando la FTC, pero vemos que si bien podemos, de cómo plantees la medición de los resultados, podemos decir, bueno, tuvimos resultados de cierta contención, pero no se termina el problema. Necesitamos hacer cambios para que se pueda poner bajo la justicia a estos responsables de la inseguridad. Claro, a los criminales. Sí. Porque con hacer contención o mitigación, no vamos y estos son grupos, no son grupos criminales comunes, son grupos ideologizados que tienen su brazo político, sus ramas sociales, donde para ellos el tiempo juega a su favor, destruyendo o minando la economía o la sociedad de la zona, y necesitamos encarar una estrategia, que no vamos a decir cómo será, los expertos tienen que saber, para terminar con esta situación. ¿Y qué les dijo el ministro? Que está dispuesto, que hoy hablamos nuevamente y queremos tener una reunión con el señor presidente de la República para plantear esto seriamente. ¿Y él va a intermediar para que se produzca ese encuentro? Sí, por supuesto, sí. Hay mucho interés. El presidente de la República también entiendo que tiene mucho interés. El presidente de la República lo que pasa es que tiene que lidiar con todas, con la pandemia, con la seguridad, con todo. Entonces necesitamos que haya un responsable de esto por debajo del presidente de la República que se ocupe, porque así como está estructurada actualmente la Fuerza de Tareas Conjuntas, el comandante tiene que rendir directo al presidente de la República. Así mismo. Ahora, estos grupos terroristas siempre tienen una característica que atacan cuando ven alguna debilidad. Hoy estamos con este asunto de la pandemia, la Fuerza de Tarea Conjunta están dispersas, están controlando la frontera, etcétera, cuestiones para las cuales no estaban dedicadas. Entonces se produce un relajamiento, ahí aprovechan. Entonces se necesita cambiar esta estrategia. Esperamos que las autoridades vean la manera, busquen la gente y podamos poner fin a esto. Bien, perfecto. Marcos, gracias por aceptar la invitación y estar acá hablando sobre la realidad del sector ganadero. Igualmente, don Pedro. Gracias, muchas gracias, Carlos, por venir. Muchas gracias, por Carlos. Y ojalá que todo salga bien y tengamos un buen año ganadero, porque eso va a favorecer a todos. Muchas gracias, Carlos, y un especial saludo a todas las madres por su día, en especial a mi madre y a mi señora, que son madres fabulosas. Bueno, igualmente suscribo lo de Marco. Y yo también. Estamos todos. Bueno, muchas gracias, señores. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos de sus casas un miércoles más. Hasta la próxima.